El Señor. El tema de hoy es el papá de Jesús. Y bien sabemos que el papá de Jesús es Dios Padre. Pero hoy vamos a hablar de lo que nos tiene que edificar a nosotros como personas el papá terrenal de Jesús. Y vamos a hablar, por lo tanto, de José. José era un hombre a quien yo admiro mucho, a quien a mí me gustaría imitar en mucho de lo que él hizo. Como papá, fue un papá formidable. Hoy vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que José tuvo para con Jesús, que tú tienes que tener para con tus hijos. Y no importa si eres papá o eres mamá. José era papá, pero eso también aplica para mamás, porque las mamás también tienen que hacer lo que hoy vamos a hablar acerca de José. Algo de lo que yo quiero partir, y no voy a ahondar mucho en el tema, es que José es un hombre, era un hombre que hacía lo que le tocaba hacer. ¿Y a qué me refiero? El Señor le da indicaciones a José y José ejecuta obedientemente. José era un papá que muchas de las decisiones que él tomaba eran indicadas por el Espíritu Santo, así como muchas de las decisiones que tomaba eran inspiradas por el Espíritu Santo, pero tenían más que ver con la cotidianidad de su vida. Pero seguramente siempre José sabía que en su hijo había un propósito. Ahora, José, cuando actuaba, yo no me imagino a José diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué me mandas al Mesías a mi casa? ¿Por qué me mandas a ser padre de Jesús si después me vas a mandar a huir a Egipto para protegerlo? ¿Que no eres Dios? ¿Que no lo puedes proteger? ¿Que no se supone que no tiene nada que pasarle? José no cuestionaba, José ejecutaba. Si Dios le decía, vete a Egipto, José se iba a Egipto. Si Dios le decía, resguarda a María, resguardaba a María. Todo lo que el Espíritu Santo inspiró a José, José obedeció. Siempre lo he dicho, hay cosas que le toca hacer al Señor, hay cosas que nos toca hacer a nosotros. No confundas, si no hay un cambio en tu vida, porque estás esperando que Dios lo haga, seguramente eso que no ha cambiado en tu vida es que te corresponde hacerlo a ti, a nadie más. Bien, como sea el padre, así será el hijo. Y empiezo con lo que voy a concluir. El ejemplo, la palabra educa, el ejemplo arrasa. Y José era un hombre responsable. José era un hombre obediente. José era un hombre que instruyó a Jesús en las cosas de Dios. Al final de cuentas, en la naturaleza humana de Jesús, de pequeño no lo sabía todo. Dice la palabra de Dios que iba creciendo en espíritu, pero él no lo sabía todo, y José lo iba instruyendo. Ser padre, yo te quiero decir una cosa, ser padre es algo maravilloso. Para quienes somos padres, sabemos que ser padre es algo maravilloso. Si tú no eres papá, yo declaro en el nombre de Jesús que Jesús te va a ser papá, papá o mamá. Si eres papá, sabes a lo que me refiero. Si no eres papá, un día intentar esto, y desde hoy ya el Señor te está instruyendo, y muy posiblemente el motivo por el cual aún esa paternidad no llega tenga que ver con que el Señor primero te está discipulando en algunas áreas de tu vida que son necesarias para estar bien pulido para cuando llegue ese bebé. Ser papá es maravilloso. Sin embargo, cada hijo tiene una asignación diferente. No todos somos iguales, no todos son los hijos iguales. Yo, por ejemplo, que tengo dos hermosas princesas de 4 próximamente a cumplir 5 y 3 años, son tan diferentes, físicamente son tan parecidas, pero emocional, espiritual, en cuanto a su carácter, su temperamento, son tan distintas, son polos opuestos, son tan hermosas las dos, pero son muy diferentes, y mi obligación como padre es entender cuál es la asignación que Dios tiene para ellas, porque no las puedo tratar igual, porque no van al mismo lugar. Yo no sé si una va a ser ingeniero y la otra va a ser abogada, o una va a ser pastora y la otra va a ser levita, no lo sé. Voy pidiendo dirección y voy puliendo sus dones y talentos que yo ya veo desde este momento que el Señor puso en ellas. Yo veo a mis hijas unas grandes líderes, pero yo tengo la obligación de pulir eso, ellas no. Yo siempre he sostenido que un hijo que va al psicólogo, fíjate lo que te voy a decir, yo siempre he sostenido que un hijo que va al psicólogo no es un hijo que necesita terapia, es un hijo
que sus papás necesitan disciplinarse en muchas áreas de su vida y a lo mejor hasta tomar terapia. Yo veo un hijo maleducado, yo veo un hijo grosero, yo veo un hijo que se sale de sus cabales y que saca a todos los demás de los cabales, y yo lo único que pienso muchas veces es, pobre niño, lo han hecho así, lo están haciendo así. Tú debes de entender que los hijos son mucho consecuencia de lo que nosotros sembramos en ellos. ¿Qué estás sembrando en tus hijos? O hoy a lo mejor el Señor te vaya a sanar en qué sembraron tus padres en ti. Yo sé que también nuestros papás no sembraron puras cosas buenas en nosotros. Quédate con las buenas. Olvídate de las malas. Perdona las malas. Endereza tu camino. Honra a tus padres. Los mandamientos, en el mandamiento de honrar al Padre, el Señor nos dijo, honra a tu Padre si te trató bien, si te educó bien, si te amó, si te cuidó. La palabra de Dios dice, honra a tu Padre. Así como dice que perdones a todos tus deudores. Así como dice que no pagues mal con mal. Eso te lo doy de gratis. Ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero eso te lo doy de gratis. No pagues mal con mal. Debemos de influir en la vida de nuestros hijos. Papás, mamás deben de influir bien en la vida de sus hijos. Un buen ejemplo. Acercarlos a Dios es muy importante. Yo sé que no los podemos obligar a creer, yo sé que no los podemos obligar a hacer, pero por lo menos estórbales. Hay ocasiones donde estorbar es suficiente. En ese momento posiblemente tu hijo te vaya a odiar. Yo llegué a odiar a mis padres cuando me decían que no hiciera determinada cosa, que me portara de tal manera. Yo me enojaba, yo tomaba decisiones tontas. Pero como lo vimos en el primer tema de esta serie, ¿qué razón tenía mi padre? Eso es algo que no debe de salir de nuestro corazón nunca. Cuando los papás nos instruyen, cuando los papás nos corrigen, no es porque quieran algo malo para nosotros, quieren lo mejor para nosotros. Dios regala la paternidad a los seres humanos, pero también al mismo tiempo te quiere enseñar la mejor manera de educarlos, la mejor manera de guiarlos, la mejor manera de tratarlos. Dios quiere hacer eso contigo. El reto hoy es, ¿lo vas a dejar? ¿Lo vas a permitir? ¿Quieres que el Señor te instruya o quieres seguir batallando con tus decisiones y con tus formas de pensar? El Señor te puede renovar la mente. El Señor te puede pulir el carácter y el temperamento. El problema es que tú o yo, en determinado momento de nuestra vida, no lo dejamos que lo haga. Ríndete de una vez por todas al Señor y déjate pulir por Él. Vamos a leer palabra de Dios, Lucas 1, a partir del versículo 26, que dice: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: gozo hayas, amada, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Retén esto por un momento, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Acoto. Has hallado gracia delante de Dios. Me detengo en este punto para decirte, el Señor escogió a José y a María como papás terrenales de Jesús. No era sencilla la tarea. Tenían que enfrentarse a lo que se tenían que enfrentar, con Herodes, con las críticas, con el miedo, con el temor a que María fuera apedreada. Se tenían que enfrentar a todo eso. Pero yo creo por un momento que a ellos no les importó cómo el Señor lo iba a hacer. Ellos creyeron en el Señor. Yo hace una semana, recuerden, aquí les comentaba, hay veces que no sabemos cómo el Señor lo va a hacer, porque nunca lo ha hecho igual. Nunca ha repetido un humano exactamente igual a otro. Nos podemos parecer mucho a alguien, pero nunca ha repetido un humano exactamente igual a otro. Así de creativo es nuestro Dios. ¿Por qué crees que contigo lo tiene que hacer igual que lo hizo con tu compadre? Con el Señor va a ser diferente contigo, pero tú debes también de esforzarte para hallar gracia delante de Dios. María y José hallaron gracia delante de Dios porque seguramente antes de que recibieran la noticia eran personas que servían a Dios en cuerpo, en alma, en espíritu, en corazón. No temían a lo que dijeran los demás.
estaban bien firmes en su creencia, estaban bien firmes en su Dios y nada los movía de ahí. Ni siquiera el llegar a pensar que iba a sufrir lo que iba a sufrir María, que iban a vivir lo que iban a vivir, que se iban a enfrentar a lo que se enfrentaron. María y José hallaron gracia delante del Señor. Yo hoy declaro para tu vida eso, que vas a hallar gracia delante del Señor. Pero algo muy importante, y lo resumiría esto que acabo de leer en la siguiente pregunta. Yo, y yo te quiero decir hoy, sí, el Señor te ha elegido para que tu vida sea diferente a partir de que tengas un encuentro con Él. Muchas de las cosas, de los errores, de los problemas de tu pasado, maldiciones generacionales, salud, están ahí por consecuencias de tu vida, de tu infancia, de tu niñez, de las vidas de tus antepasados. Pero hoy el Señor tiene para ti una nueva vida. ¿Lo quieres tomar o no lo quieres tomar? Yo decidí un día entregarle mi vida absolutamente al Señor. Por eso hacemos esto con tanta dedicación, con tanta pasión. Porque el Señor me dio una nueva vida. Yo espero que tú aceptes recibir esa nueva vida de parte de Dios. ¿Por qué Dios escogió a José? Aquí en la palabra que leímos hablaba concretamente de María, pero ellos eran pareja y Dios había escogido a José por ende como papá para Jesús. ¿Por qué escogió Dios a José? Hay algo muy importante. Las razones por las cuales escogió a José seguramente fueron innumerables. No fue nada más una. Pero estoy seguro que una gran razón por la cual Dios se decidió que el Padre terrenal de Jesús fuera José es que José iba a entender el propósito de su hijo. José iba a tratar a su hijo como un hijo, pero al mismo tiempo como un hijo de Dios. Entendía que Jesús no venía a ser servido, venía a servir. Entendía que Jesús iba a tener que dejar su casa en algún momento de su vida para dedicarse concretamente a las cosas del Señor. Entendía que el motivo por el cual Jesús había venido a la tierra hecho hombre era para salvar a la humanidad. Lo entendía. Un papá que no entiende eso no hubiera pulido bien los dones de su hijo para permitir que Jesús creciera, como dice la palabra, en cuerpo y en espíritu. Ahorita lo vamos a leer en la palabra. José entendía eso. Cuando tú entiendes lo que Dios quiere contigo, las cosas fluyen. Cuando tú entiendes lo que Dios tiene de propósito para tus hijos, te va a dar las herramientas en su palabra para que tú puedas guiar a tus hijos conforme a la voluntad de Dios. Eso es algo que hizo que Dios escogiera a José. Yo quiero que Dios te escoja para muchas cosas en tu vida. Yo quiero que esos anhelos de tu corazón se cumplan alineados al propósito de Dios. Hemos hablado constantemente de eso aquí. El anhelo de tu corazón alineado al propósito de Dios, nada ni nadie lo detiene. Muchas veces antes de pedir al Padre, el Padre ya está, yo creo, desesperado por darte, solamente está esperando que entiendas para qué o por qué lo tienes que pedir. Una vez más vuelvo a poner el ejemplo de Ana. Ana tenía años deseando ser madre. Cuando Ana le dijo, renuncio a mi anhelo carnal, me apego a tu propósito divino, Señor, y si tú me haces madre, ese niño te va a servir. Ese hijo no se convirtió en el hijo de Ana, ese hijo se convirtió en el profeta más importante que hasta ese momento había existido, y el profeta, no cualquier profeta, que ungió como rey al rey David. ¿Qué le estás pidiendo al Señor para que Él lo conceda o no? Así seguramente fue como Dios veía en José, que José entendía el propósito. El anhelo de José era servir a Dios. Y oh sorpresa, ¿cómo sirvió a Dios? Educando a su único hijo. Vaya tarea, vaya asignación. Nosotros como padres tenemos que entender el propósito de nuestros hijos e impulsarlo, no detenerlo. Vamos a rendir cuentas a Dios por sobre eso. Tenemos que provocar que lo que Dios ha puesto en nuestros hijos se cumpla, no impedir. Así es que yo te invito a que a partir de hoy trates a tus hijos, te prepares para preparar a tus hijos o te comportes con tus padres
conforme al propósito de Dios está de medio. Vamos a leer Lucas 2, ahora Lucas 2 a partir del versículo 41, y dice: e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años Jesús, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre, y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Échele, un día de ida, un día de regreso. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. Un día de ida, un día de regreso y un día buscándolo. Después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían estaban fuera de sí, de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios que son de mi padre me conviene estar? Fíjense, desde los 12 años Jesús ya entendía que tenía un propósito alineado con Dios, y que desde esa edad ya tenía que estarlo forjando. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre estaba sujeto a ellos, los obedecía como padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, como lo dije en un principio, crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Mi hermano, viene una época de cambios para tu vida. Y si no te habías dado cuenta, estos meses que pasaron fue una época de cambios. María y José nunca se habían enfrentado a una situación así, porque Jesús no se había puesto a discutir, a platicar con los doctores, a intercambiar opiniones con ellos, sino hasta que 12 años tuvo. Seguramente dice la palabra de Dios que como cada año habían ido 11 veces anteriores, y el niño no se había perdido, y el niño no se había quedado. Viene un momento donde hay un cambio. No todo tiene que ser igual, menos a los 12 años de un niño. Y pon mucha atención a lo que quiero decir aquí. Son dos cosas. Primero, los papás, dice la palabra de Dios, me regreso un momento que dice: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Sí? En la parte final del 51, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María no lo asimiló de inmediato. José seguramente tampoco. Ellos escuchaban al niño que crecía en sabiduría, que había estado con los doctores compartiendo conocimientos seguramente bíblicos, o en aquel entonces conocidos como la palabra, pero los papás inmediatamente no entendieron, y eso nos cuesta a nosotros como papás forjar las relaciones con nuestros hijos, que a veces no entendemos que vienen épocas de cambio. Nuestros hijos no van a ser iguales. Si yo, que tengo una de 5 y una de 3, una de casi 5 y una de 3, cada mes, cada semana, cada año cambian tanto, hablan diferente, se comportan diferente, captan diferente, y se ven diferentes. Hay épocas de cambios constantes, pero en la vida de toda persona hay unos cambios cruciales. No se diga más en la pubertad, en la juventud, en la adolescencia. Hay cambios tan significativos en la vida de una persona. A los 12 años de cualquier niño, nadie me dejará mentir, porque todos los que están escuchando este mensaje seguramente o tienen un hijo ya de esa edad, o pasaron por esa edad. Si alguien menor de 12 años nos está escuchando, hijo, hija, aprende a obedecer a tus padres también. Pero independientemente de los menores de 12 años, a los 12 años, y puede ser a los 13, a los 14, a los 11, hay cambios muy significativos en la vida de tus hijos. No tienes que frenarlos, no tienes que oponerte,
no tienes que contenderlos, tienes que entenderlos. Tienes que entender que tu hijo o tu hija está llegando a una nueva etapa en la que sus necesidades no son las mismas. Las necesidades de palabra de Jesús no eran las mismas que cuando tenía 1 año. Ahora Jesús está completamente decidido a seguir el camino de su Padre, el propósito que su Padre celestial había definido. Nosotros que tenemos que tener muy afinado el sentido. ¿Qué es lo que dicen sus hijos? ¿Cómo lo voy a saber, Fernando? Muy fácil, pregúntaselo. Pregúntaselo a los dos, pregúntaselo a Dios. Yo quería ser músico de profesión, pero seguramente ellos veían algo diferente. Inclusive creo que el Señor hubiera buscado la manera de solucionar muchas cosas en mi vida, pero dedicándome a la música posiblemente mi encuentro con Él hubiera sido diferente, o más tardío, o más temprano, no sé. Pero los dones y talentos que yo pulí estudiando una carrera profesional son los que ahora me permiten ponerlos al servicio del Señor, porque en donde me muevo está como mal visto. Que una persona diga quiero ser abogado, casi la familia ya lo está viendo en un acto completo de corrupción, se convierte así como en una cosa mala inmediatamente. Y mis padres me dijeron, cumple la que quieras de las tradicionales, contador, ingeniero, abogado, arquitecto, lo que quieras, médico, psicólogo, estudia lo que tú quieras. Pasó por mí en alguna ocasión inclusive estudiar comercio. El Señor fue preparando todo. En la vida de tu familia tiene que ser así. En la vida de tus hijos tiene que ser así. En amor todo se puede. En amor, porque yo sé que hablar con los hijos, discutir con los hijos es bien complicado. Si aparte hasta con un amigo o con tu pareja es difícil ponerte de acuerdo en ciertas cosas, con un hijo que está entrando en una época de rebeldía va a ser más complicado. Pero tú debes entender, porque es obligación tuya y no de él, entender que está pasando por un proceso de una época de cambios. Tú eres el que lo debe de entender y tú eres el que se debe de anticipar a esa situación. Tú eres el que debe de tratar las cosas de manera distinta. Y si no si no tienes hijos o alguien cercano de esa edad, yo estoy seguro que esto lo puedes entender de una manera diferente. Ahora estás viviendo una época de cambios. Ahora estás viviendo una época de cambios, por eso tu economía está cambiando, por eso tu actividad está cambiando, por eso la manera en que te desenvolvías está cambiando, porque el Señor está reconfigurando. Te toca a ti el quererlo entender o no.
De que el Señor te lo quiere revelar, eso me queda claro. Pero yo no sé si tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y seguir el camino. ¿Cuántos pretextos más para servir al Señor? ¿Cuántas excusas más para no discipularte en el Señor? Proverbios 4. Vamos a pasarnos al libro de Proverbios. La sabiduría hecha palabra, la palabra viva. Me encanta el libro de Proverbios. Y quiero cerrar con estas citas bíblicas de Proverbios que dicen, Proverbios 4 a partir del versículo 1. Oíd, hijos, el castigo del Padre, y estad atentos para que sepáis inteligencia. Hijos, atentos a lo que dice papá. Eso es lo que está diciendo aquí. Y estad atentos para que sepáis inteligencia. Si escuchas a tus padres, vas a obtener inteligencia. Si escuchas a tu Padre Celestial, te va a sobrar sabiduría. No solamente te lo predico, te lo declaro en el nombre de Jesús. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, sustente tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Yo no sé a quién le está hablando el Señor el día de hoy, pero si es a ti, el Señor te está revelando mucho de por qué cosas en tu vida no avanzan, cosas en tu vida están detenidas. Tienes que pararte un momento a escuchar la voz de Dios. Tienes que detenerte un momento a reflexionar en los mandamientos del Padre. Los mandamientos del Padre, como la corrección de un padre a sus hijos, no son para hacerte la vida difícil, son para hacerte la fácil. Cuando nosotros como papás le decimos a nuestros hijos, no hagan esto, y nuestros hijos se enojan, se berrinchinan, avientan el control del play enojados, se quitan la diadema, apagan el Netflix, cierran la computadora, echan 2 o 3 palabras, tú posiblemente tengas muchos sentimientos encontrados porque es la persona o las personas a las que más amas. Pero ¿cuánto tú no a lo mejor haces lo mismo con papá? Y me refiero a nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto más nosotros no lo hacemos? Por eso el Señor nos da mandamientos. No porque nos quiera la vida. No quiere eso. No nos quiere moler la vida, acabar la vida, amargar la vida. Eso no quiere el Señor. Te lo dice porque te lo conviene. Porque te conviene. 10 y hasta 11, 12 y 13 mandamientos que yo detecto en el Nuevo Testamento, que nos dio el Señor, muy sencillos para seguir. Los 10 mandamientos que todos conocemos, bueno, no todos conocemos porque en la tradición que vivimos en México cambian uno, que es el de no harás imágenes y no te postrarás delante de ellas, ni le rendirás ningún culto. Eso, ciertos dogmas, catecismos, enseñanzas lo omiten a conveniencia, pero son los 10 del Antiguo Testamento que conocemos. Más pagar impuestos, que yo siempre he creído que pagar impuestos es un mandamiento, Jesús lo dio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Harás discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te manda esos mandamientos porque te conviene. Así como tú instruyes a tu hijo y esperas que obedezca entendidamente, amorosamente. No es lo mismo que le pidas un favor a tu hijo, por favor, y lo haga con un desdén que te den ganas de darle una cachetada. No es lo mismo que te diga, sí mamá, sí papá, ¿qué más necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Es lo mismo nosotros con Dios. Yo he aprendido mucho de Dios en mi relación con mis hijas. Yo he aprendido mucho de Dios con mis hijas. ¿Quieres cambiar tu relación con tus hijos? Cambia tu relación con Dios. ¿Quieres cambiar tu relación con tus hijos? Cambia tu relación con Dios. Te lo aconsejo en el nombre de Jesús. Y vivirás. Y sigue diciendo, adquiere sabiduría. ¿Qué hablamos la semana pasada de Salomón? Sabiduría. Adquiere sabiduría. El mejor legado que le dio David a su hijo Salomón fue que entendiera que tenía que conducirse apegado a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a los preceptos de la ley, a la ley de Moisés. Ese fue el mejor consejo que David le dio a su hijo Salomón. ¿Cuál es el mejor consejo que le vas a dar a tu hijo? ¿Y cuál es el consejo que yo te voy a dar hoy? Adquiere sabiduría.
adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y consérvala y te conservará. La sabiduría no nada más es para adquirirla, es para amarla. Lo que el Señor te diga no lo aborrezcas, ámalo. Algo de bueno hay en ello. Nada de lo que nos manda el Señor es para mal. Recuerden que lo hemos dicho también aquí. Yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien y no de mal. El Señor no quiere acabar tu vida. El Señor te quiere hacer completamente libre en tu vida. ¿Aceptas el reto o no aceptas el reto? Eso depende solamente de ti, mi hermano. Sabiduría primero que todo. Adquiere sabiduría y ante todo y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Perdón que no leo muy bien, pero no traigo mis lentes y la letra en la computadora está muy chiquita. Pero adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Sabiduría, inteligencia. Pero no la sabiduría y la inteligencia que te da el mundo. No, la sabiduría y la inteligencia que solamente puede venir de Dios y que recibes por medio del Espíritu Santo. Yo no sé cómo, pídeselo al Señor. Es que no sé cómo hablar con el Señor. Platica con Él. Platica con Él. Él es tu Padre. Si tú has hecho de Jesús tu único Señor y Salvador, Él te ha adoptado como su hijo. ¿Con qué confianza se acercan tus hijos a hablar contigo? Independientemente del tipo de relación que tienen. Así como tus hijos hablan contigo, así tú puedes hablar con papá. Así tú puedes hablar con papá. Es más, y como quisieras que tus hijos te hablaran, así tú hablas con tu Padre Celestial. Sabiduría transmitida. El ejemplo, las palabras y la corrección instruyen. Debes de convertirte en un molde para tus hijos. Debes de mostrarle a tus hijos cómo ser, cómo actuar, cómo comportarse, cómo perseverar en base a lo que tú les enseñas. ¿Qué les estás enseñando al respecto? ¿Qué les estás legando al respecto? ¿Ya te rendiste? ¿Ya gritaste? ¿Ya pegaste? Eso es lo que le estás enseñando a tus hijos. A veces me viene a la mente algo muy personal que te quiero compartir. Yo sé que a veces las personas me dicen, es que nos cansa estar escuchando que nada más estés hable y hable de ti. Bueno, ¿de quién más les puedo hablar? Los ejemplos y las anécdotas de mi vida son las que yo he vivido personalmente. El día de ayer tuve la gran fortuna y bendición de comer con mis papás y con mis hijas. Y mi mamá nos preparó unas deliciosas hamburguesas con todo el amor de su vida. A mí me encanta ver a mi mamá que cómo ya empieza a batallar con su cuerpo y no se cansa de servirnos a sus hijos y a sus nietos. Es un amor tan especial. En fin, mi mamá nos preparó unas hamburguesas y mis hijas, no sé por qué, si yo soy amante de las hamburguesas, no les gustan las hamburguesas a mis hijas. Y entonces mi mamá sirvió las hamburguesas y a mis hijas les dio una hamburguesa a la pura carne para ver si querían comer la carnita. Y pues a ver, se la estaban comiendo y volteé con mis hijas y les dije, hijas, el problema es que ustedes no se comen las hamburguesas y no les gustan las hamburguesas porque no las saben preparar como yo. Pongan mucha atención y me preparé la hamburguesa, amigos. Agarré el pan doradito, le embarré la mayonesa, le puse mostaza, porque a mí me gusta poner la mostaza en el pan de abajo, no en el pan de arriba. Y le puse la carne, y le puse las verduras, ya tenía el queso gratinado. Le enseñé a mis hijas cómo ponía la piña, la lechuga, la katsu. Agarré una hamburguesa de ese tamaño y le pegué una mordida. Mis hijas me estaban viendo detenidamente, me estaban analizando, estaban medio sorprendidas cómo su papá podría abrir la boca de ese tamaño, podía llevarse eso a la boca. La mordí, me la saboreé, volteé a ver a mis hijas y les dije, el día que ustedes entiendan lo mucho que se disfruta esto, van a comer hamburguesas como yo las como. No pasaron ni 3 minutos cuando mi hija, la grande, la chiquita comió rápido su hamburguesa y se fue a comer. Pero la grande, María Paula, le pidió un pan a su abuelita. Abuelita, ¿me das un pan? Yo no lo quiero quemado como el de mi papá. No estaba quemado, pero pues ella sí que está quemado. No lo quiero quemado como el de mi papá. Papi, ¿me le pones eso que le pusiste? Sí, mayonesa. ¿Me le pones? Y ella solita agarró un jitomate y agarró una... ¿Qué agarró? No le puse ni cebolla ni lechuga. Agarró el queso sin gratinar, porque no lo quería gratinado. Agarró un cachito de queso, se lo puso. Le quedó toda chueca, toda fea, mi hija hermosa.
Y de repente hizo lo mismo que yo. Y me dijo, papi, me gustan mucho las hamburguesas, ya es mi comida favorita. Hermanos, díganme si el ejemplo arrasa o no arrasa. ¿Qué pasa por la mente? Luego les platico el día que se me ocurrió pasarme un semáforo en rojo. Eso ya va a ser motivo de otra prédica. Pero, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Te pongo esto nada más como un mínimo ejemplo de cómo nuestros hijos, pídele a tu hijo que haga algo. Y si no lo hace, hazlo tú. Te aseguro que si no es por imitación, es por remordimiento, a la siguiente lo hace. Busca las estrategias, pídeselas al Señor, ora con Él. Y como lo leí con mi amigo Pablo hace unos días, leyendo la palabra, no recuerdo la cita exacta, pero en el libro de Proverbios 28, no recuerdo exactamente qué versículo, decía, al príncipe se le trata con paciencia. Yo estaba buscando otra cosa en la palabra, estaba hojeando mi Biblia y me encontré un versículo que decía, al príncipe se le trata con paciencia. Me encantó porque volteé con mi amigo y le dije, ¿quién es el rey en una casa? Y me refiero al rey terrenal, no a nuestro rey de reyes. ¿Quién es el rey en una casa? Y mi amigo Pablo me dijo, pues nosotros los papás. ¿Y quiénes son los príncipes, Pablo? Pues nuestros hijos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Trata al príncipe con paciencia. Trata a tus hijos con paciencia. Trátalos como el Padre te ha tratado a ti. Yo creo que el Señor nos ha tenido mucha paciencia, mucho amor, mucha misericordia. Nos ha aguantado bastante, nos ha traído hasta aquí, nos ha seguido bendiciendo. ¿No valdrá la pena adquirir sabiduría de Él para comportarnos como Él quiere? Yo creo que sí. Darles un ejemplo de dominio propio a tus hijos. Insisto, la palabra educa, el ejemplo arrasa. En la manera que tus hijos vean que tú tienes dominio propio, tus hijos van a tener dominio propio. Domínate a ti mismo, domina tus impulsos, domina tus deseos. Es difícil, yo lo sé, estamos todos en un proceso, pero no hay nada que el Señor no pueda hacer en tu vida. Pídele sabiduría, pídele instrucción, pídele consejos y trata también con paciencia a tus hijos. No olvides, quiero terminar con algo de lo que empecé, diciendo como es el Padre, es el Hijo. No olvides que tus hijos también tienen un propósito de Dios. Tus hijos no llegaron a esta tierra por casualidad. Ese hijo, o tú mismo, si crees que es producto del se chispoteó, al Señor no se le chispotea nada. No hay nada en esta vida, en este mundo, que el Señor lo tome por sorpresa. No hay nada que el Señor diga, ya, ¿ahora qué hago? No hay nada. Pídele a Él que te revele cuál es tu propósito y cuál es el propósito de tus hijos. Y empieza a caminar en esa dirección. Y el Señor te va a bendecir enormemente. Lo creo y lo declaro para tu vida en el nombre hermoso de nuestro Dios Jesús. Amén.